Buen día, compañeros aspirantes a la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales y asesores de la presente maestría. Mi nombre es Ricardo Isaí Herrera López, tengo 26 años de edad, soy abogado por la Universidad de Guadalajara y actualmente me encuentro residiendo y ejerciendo mi profesión en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El tema que pongo a su consideración para la elaboración de tesis por el momento aún no tiene nombre, pero la presente investigación que se pretende realizar tiene por objeto estudiar la desnaturalización que sufrió la llamada Ley 3 de 3, con nombre oficial Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el marco de la propuesta ciudadana y su aprobación por el Congreso de la Unión, entrando en vigor a partir del día 19 de julio de 2016. Dicha propuesta de ley proclamaba que todo servidor público, aquel que maneje recursos u ocupe un cargo de elección popular, presente y haga públicas sus declaraciones de interés patrimonial y de impuestos, situación que, al ser aprobada, no cumplía con dicha exigencia, al dejar a voluntad de los sujetos obligados si sus declaraciones podían hacerse públicas o no, al considerar que se afectaba su vida privada. En ese orden de ideas, la investigación tiene por objeto, desde un punto de vista jurídico y mediante el estudio y una interpretación armónica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano forma parte, así como ordenamientos de distintos niveles, la doctrina y distintos tipos de investigación, el determinar qué derecho debe prevalecer. Debe prevalecer el derecho a la privacidad del sujeto obligado sobre el derecho a la transparencia y publicidad de la sociedad mexicana. ¿Qué criterios sobre derechos humanos deben ser aplicados y en qué orden? Ello con el propósito de esclarecer los conflictos futuros que se presentarán en esta materia, ya que de acuerdo con la minuta de ley, basta con que un sujeto obligado manifieste que afectan su vida privada para que la información no sea pública. Por lo que cuando la ciudadanía se inconforme con esto, deberá atravesar un laberinto jurídico hasta que los órganos jurisdiccionales interpreten la razón de la norma, dado que la pretendida publicidad de la información, en este caso, sería en realidad letra muerta. Para mí es importante el tema que pongo a su consideración como ciudadano y como abogado litigante, así como miembro de la comunidad universitaria, en atención a que este tema, que presenta una problemática real e inminente para nuestra sociedad y que, dada la naturaleza de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que nace como un esfuerzo de la sociedad frente a la indignación causada por la corrupción de algunos políticos y servidores públicos, esta ley parte de un esfuerzo para forjar gobiernos más honestos e íntegros y reducir los riesgos de corrupción. Para mí es importante su estudio, dado los futuros litigios que se presentarán ante los tribunales mexicanos, en los que eminentemente entrarán en conflicto el derecho de la sociedad a la transparencia y el derecho a la protección de los datos personales y privacidad de los sujetos obligados a dicha ley. Asimismo, como litigante, me es importante y genera curiosidad científica, dado los derechos humanos en conflicto, por la forma en que deberán actuar los órganos jurisdiccionales, mismos que deberán hacer una interpretación armónica de la citada ley en conjunto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos en la materia, así como posiblemente legislaciones secundarias y doctrina. En cuanto al programa académico, considero relevante el tema de tesis planteado en atención a que los derechos mencionados de transparencia y protección de datos personales son la base central de la maestría a la que ahora somos candidatos y que en el tema que les planteo eventualmente entrarán en conflicto, por lo que desde un punto de vista académico es importante el abocamiento a su estudio, para generar conocimiento que nos permita saber si un derecho debe prevalecer sobre otro o qué limitaciones a los derechos humanos en conflicto puede haber sin que se vulneren los mismos, generando un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno u de otro. Además de lo anteriormente planteado, el tema resulta especialmente relevante dados los antecedentes y la realidad en la que vive el Estado mexicano en cuanto al tema de corrupción, ya que para nadie es ajeno que México sufre una corrupción tremenda. Como algunos ya sabrán, según el Foro Económico Mundial, México se encuentra en la 13ª posición de las naciones más corruptas del mundo y en el primer lugar de esta lista si se excluye a los países menos industrializados.
y que a su vez cuenta con una calificación de 2.5 en cuanto a transparencia, según la revisión de Business Insider, afectando directamente la competitividad del país. En este orden de ideas, debemos recordar que en su momento la propuesta de la llamada Ley 3 de 3 tenía como alguno de sus principales propósitos el combatir la corrupción. ¿De qué manera? Principalmente obligando a los servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal para todo funcionario de forma periódica y pública, estableciendo directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos, estableciendo un marco de responsabilidades único para todo el país y servidores públicos en los 3 niveles de gobierno y órganos autónomos, además de tomar medidas preventivas basadas en las prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción, así como establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima. Esto hace que cobre especial relevancia el hecho de su desnaturalización, ya que al momento de ser aprobada por el Congreso de la Unión, no cumplía con las exigencias que la sociedad había plasmado en la propuesta de ley, ya que en un cambio de último minuto, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que regula la obligación de los sujetos obligados a entregar las declaraciones patrimoniales y de intereses, cambió, estableciendo que, cito en su artículo 29, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales de los protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que puedan afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. Cierro cita. De esa manera, se deja a la voluntad de los sujetos obligados a hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses. A su vez, deja fuera la publicidad de la declaración de impuestos. De acuerdo a esto, basta con que el sujeto obligado manifieste que se afecta su vida privada para que la información no se haga pública. De ahí que se afirme que la propuesta de ley quedó desnaturalizada en el proceso legislativo, ya que se inhibe la máxima publicidad que tenía por objeto la ley, utilizando como escudo el derecho a la vida privada de los sujetos obligados, afectando así por un lado el interés de toda la sociedad que cuenta con capacidad para emitir voto, ya que no podrán emitir un voto informado, y a su vez quienes ya son servidores públicos no se podrá conocer si pueden tener conflictos de intereses o si su patrimonio es coherente con los ingresos que tiene como servidor público, dejando de nueva cuenta a la sociedad en un estado de desconocimiento y un limbo del cual, para poder salir, deberán abrirse paso a través de largos procedimientos jurisdiccionales. Y es importante el hacer énfasis en que no tendrán otra alternativa si desean conocer el contenido de dichas declaraciones. Por todo lo anterior, considero viable el tema de tesis que pongo a su consideración, ya que el uso práctico que se le dé a los resultados de la investigación permitirá que futuros actores jurídicos que en la práctica se vean envueltos en la problemática tendrán a su alcance las herramientas necesarias que les permitirán conocer a fondo y puntualmente cada uno de los elementos implicados en esta problemática, la interpretación de los mismos, su forma de relacionarse entre sí y los distintos criterios que, una vez armonizados por la investigación que se plantea, permitirán un mejor ejercicio de los derechos a la transparencia y a la protección de datos personales con base en conocimientos científicos, ya que con la presente investigación se pretende llenar un vacío en el derecho realizando una correcta interpretación de la norma. Por mi parte sería todo, compañeros. Espero y la justificación haya quedado clara. Si tienen alguna duda pueden contactarme en mi perfil de mi sub de la página de UDG Virtual. Estoy a sus órdenes y espero verlos próximamente. Por su atención, gracias.